El capítulo 3 tiene que ver con protocolos y comunicación de red. En este capítulo nos vamos a hacer referencia a de qué manera tenemos reglas, normas que nos van a permitir que el host A se pueda comunicar con el host B. Aquí tenemos las opciones y los objetivos a cumplir en este capítulo 3. Los aspectos básicos de la comunicación, todo método de comunicación, sea una comunicación humana, sea una comunicación por computador, por dispositivos, van a tener 3 elementos en común. Esos elementos en común son tener un origen, conocido también como emisor, un destino o receptor y un canal por medio del cual se van a poder comunicar. Pero deben tener también estos métodos de comunicación unos protocolos que van a ser las reglas que van a regir los métodos de comunicación. Estos protocolos son necesarios para poder tener una comunicación fluida, eficaz, donde siempre van a estar determinados el emisor y el receptor, un idioma, una gramática en común, una temporización a través de una velocidad y el momento de entrega, y requisitos de confirmación de acuse recibido ACK acknowledgement. Los protocolos utilizados para tener una comunicación de redes definen también, lo podemos ver en la gráfica, la codificación del mensaje, las opciones de entrega del mismo, el formato y el encapsulamiento del mensaje, la sincronización que se le tiene que dar y el tamaño de dicho mensaje. Para que esta comunicación fluya, tiene que haber una codificación entre los hosts que deben tener un formato adecuado para el medio. El host que emite, el que envía la comunicación, el dato, va a ser el emisor y convierte luego los mensajes en bit. Cada uno de estos serán codificados en un patrón, ya sean de ondas de luz si tenemos como medio la fibra, impulsos electrónicos si el medio es su cobre, o va a depender del medio de red que estemos utilizando. Luego de aquello, el host de destino recibe, lo decodifica las señales para poder interpretar dicho mensaje. Vamos a hacer referencia al correo postal, donde nosotros lo que hacemos es en un sobre ingresar un papel donde hemos escrito una carta, y ese sobre tiene la dirección de emisión de quién es el que emite y hacia quién va. Pues bien, el hecho de que nosotros ingresemos una hoja, una carta en el sobre, es la forma de encapsular. Así como lo hacemos en este método, lo podemos hacer también en el computador. Y vamos a tener que ir encapsulando cada una de sus tramas antes de que éstas sean enviadas a la red. Un frame va a actuar como sobre, ya que proporciona la dirección de origen y destino. Como podemos ver en el gráfico, tenemos una dirección física de origen y destino. Luego vamos a encapsular el mensaje indicando el inicio, quién es el destino, quién es el emisor, incluir la data en sí. Todo esto va a estar encapsulado y al finalizar de la trama vamos a tener un fin de trama. Esto más adelante lo vamos a ver en un capítulo conocido como Internet. Vamos ahí a ver cómo se trabaja con las tramas. Normalmente nosotros dividimos los mensajes en partes pequeñas u oraciones cuando tenemos un mensaje muy grande. Estos mensajes largos también, cuando utilizamos computadores, cuando utilizamos redes, también se van a dividir en pedazos más pequeños que van a viajar a través de la red. Cada pieza se envía en un frame distinto. Cada frame, en cambio, tiene su propia información de direccionamiento para poder ser determinado al final, cuando llega al host de destino, que ésta puede identificar los diferentes frames que han sido llegados y poderlos reorganizarlos
y desencapsularlos. El host receptor utilizará los diferentes frames para reconstruir ese mensaje original. Pero adicionalmente debemos tener en cuenta los métodos de acceso. Los hosts de una red necesitan saber en qué momento empiezan a enviar los mensajes, cómo van a responder cuando se dé algún tipo de colisión. Y más adelante, en otros capítulos, en el de Internet mismo, vamos a determinar nosotros el modo de acceso al medio, cuándo acceder para poder evitar que se den estas colisiones. Pero también debemos considerar un control del flujo. Los hosts, tanto de origen y destino, utilizan este control para poder negociar, para tener una temporización correcta, de manera tal que nosotros no podamos saturar el destino y de esta manera poder asegurar que la información enviada es recibida. Nosotros también tenemos que considerar el tiempo de espera para la respuesta. Los hosts de las redes tienen diferentes tipos de reglas, ¿sí?, que son protocolos que especifican cuánto tiempo debe esperar una respuesta y qué deben hacer si se agota el tiempo para poder tener el tiempo de espera para tener una respuesta. Hay que considerar entonces el acceso, el control de flujo, el tiempo de espera para nosotros poder utilizar de mejor manera nuestro medio. Nosotros tenemos diferentes formas de entregar un mensaje. Un mensaje conocido como unidifusión, que es cuando el profesor llega y dice: señor Oviedo, buenas tardes. Un mensaje de multidifusión, que como ejemplo es la entrega de uno a muchos, cuando el profesor llega y dice: un saludo cordial para las señoritas. Y otro es un mensaje de difusión, broadcast, que es la entrega de uno a todos, cuando el profesor llega y saluda al curso y dice: señores, de manera general, señores, buenas tardes. Esas son las entregas que tenemos nosotros. Pero bien, todo esto va a tener una reglamentación, unas normas. Nosotros tenemos que regirnos a unas reglas para que se pueda dar la comunicación. Tanto los dispositivos como los hosts van a tener entonces que implementar, tanto en software como en hardware, una suite de protocolos que se van dando en cada una de las capas, que nos van a permitir que una capa inferior brinde servicios a una capa superior, y de esta manera nosotros podamos establecer las comunicaciones. Toda comunicación que se va a dar a través de la capa física. Esa es una comunicación real. La comunicación de una capa N va a darse de la capa N hacia la capa N-1 y así sucesivamente. Cada una de estas capas N-1 va a ir incluyendo su información, se van encapsulando, llegan a la capa física y se transmite toda la data. Luego, al llegar al destino, viene el trabajo diferente, desencapsulamiento, y comenzará desde la capa inferior hacia la capa superior. Y ahí es cuando una capa inferior presta o brinda servicios a una capa superior. Todo esto es una jerarquía de protocolos. Los protocolos entonces nos van a nosotros a definir reglas, van a definir un formato para que puedan intercambiar mensajes los dispositivos. Y ahí tenemos algunos ejemplos en la gráfica, como HTTP, como TCP, como IP. Cada uno va a permitir, con su trabajo, funcionalidad, determinar o establecer una comunicación. Y ahí tenemos una interacción, de ahí el nombre de Internet Working, que es la interconexión de redes. Así también los protocolos en cada una de las capas van a ir interactuando, de manera tal que cada una de las capas con su funcionalidad aplique una pila de protocolos que nos permitan establecer una interacción entre el usuario y los servidores. Esta suite de protocolos, que son un grupo de protocolos que van a trabajar de manera conjunta para brindarnos servicios integrales de comunicación. Muchos de ellos, no todos, son desarrollados
por organizaciones de estándares, que lo que permiten es que varios proveedores puedan interactuar. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de las capas del modelo TCP/IP con la suite de protocolos de TCP/IP, de ISO, de Apple Talk, de Novell Network. En este caso, este curso se va a desarrollar solamente con protocolos TCP/IP. Pero ¿cómo asoma TCP/IP? Bueno, más adelante revisaremos brevemente OSI, que ustedes ya lo vieron en cursos anteriores. TCP/IP aparece por los años 70 a través de la red de agencias de proyectos de investigación avanzada, conocida por ARPANET, quien lo que hizo fue establecer un proyecto fundado por el Departamento de Defensa que va a permitir que muchos proveedores puedan tener acceso. Y se facilitó para que universidades y laboratorios de investigación puedan interactuar teniendo diferentes plataformas, diferentes proveedores, pero que se manejen de una sola forma sus comunicaciones. Dentro de esa suite de protocolos TCP/IP, nosotros podemos ir viendo en cada una de sus capas, en la capa de acceso de red, que es la capa inferior, ¿sí?, algunos protocolos como ARP, que es un protocolo de resolución de direcciones, PPP, Ethernet, que es el que más vamos a ver, y los controladores de interfaces. De igual manera, tenemos otros protocolos en la capa de Internet, que son el protocolo Internet, el protocolo de traslación de direcciones de red, protocolo ICMP, que lo que permite es el intercambio de mensajes de Internet. Bueno, un ejemplo aquí es el uso del comando ping. Tenemos también protocolos de enrutamiento como SPF, EGRP, ¿sí? En la capa de transportes, dos mundos muy claros que más adelante vamos a conversar, lo que es el protocolo de control de transporte TCP y el protocolo UDP, que lo que tienen que hacer es garantizar una comunicación end-to-end. Y dentro de las capas superiores, en la capa de aplicación, tenemos un servidor de nombre de dominios, uno que va a manejar un DNS, que es un sistema de nombres, un conjunto de protocolos que permiten configuración de host, como un bootp o DHCP. Tenemos para manejar correo electrónico de acuerdo hacia donde nosotros nos encontremos ubicados y donde vayamos a acceder a nuestro correo, como es el caso de los protocolos de SMTP, como es el caso del protocolo POP, y también el correo, tenemos el protocolo IMAP. En lo referente a la transferencia de archivos, tenemos por un lado FTP, que es un protocolo de transferencia de archivos, File Transfer Protocol, y TFTP, que es el FTP Trivial, propio de Cisco. En la parte de navegación tenemos un suite de protocolos, también hay unos protocolos como el HTTP, que nos va a permitir la navegación. Entonces, todos estos procesos se tienen que ir realizando para establecer una comunicación. Si nosotros vamos a enviar datos desde un servidor web a un cliente, lo primero que se va a hacer es que el servidor va a preparar la página a través de su protocolo HTTP, va a enviar los datos a la capa de transporte, quien va a dividir los mismos en segmentos, ¿sí? Y a continuación se van a ir incluyendo o anexando direcciones IP, tanto de origen como de destino, para poder crear ya un paquete IP. La información de Ethernet va a ser agregada para poder crear justamente una trama de Ethernet en el frame de enlace de datos. Esta trama va a ser enviada al router más cercano a lo largo de la ruta hacia el cliente. Cada uno de los routers va a ir agregando su información de enlace antes de reenviar el paquete. Vamos a ver, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se va moviendo este direccionamiento IP y este direccionamiento MAC, de acuerdo a cada uno de los saltos que se van a tener para poder llegar a su destino. Los saltos que vamos a tener en cada uno de los routers que tienen que comunicarse para llegar al destino. Cuando ya estamos en el otro lado, en el otro extremo, lo primero que va a hacer es eliminar los encabezados Ethernet, eliminar el encabezado IP, el encabezado de transporte,
y finalmente la información HTTP es procesada. De esta manera es que se da brevemente la comunicación. Viene bajando de capa en capa, va aumentando esa información, un encabezado de cada una de las capas, se encapsula todo esto de cada una de las capas hasta llegar al medio físico, se transmite y el trabajo contrario se lo hace en el otro host, en el host de destino. Pero van a haber estándares que fomentan esta interoperabilidad, ¿sí? Que fomentan innovaciones, ¿sí? Que normalmente estas organizaciones son sin fines de lucro y que lo que hacen es permitir a que diferentes proveedores puedan brindar servicios y se puedan comunicar. Ahí tenemos algunos estándares, como es el caso de ISOC, que es la Sociedad de Internet, IAB, el Consejo de Arquitectura de Internet, donde se van a administrar y desarrollar los estándares de Internet. Tenemos IFT, donde se actualiza y mantiene tecnologías de Internet. Tenemos la ICANN, que va a coordinar la asignación de direcciones IP y la gestión de nombre de dominio, y que va a estar controlando a la IANA, que es quien nos va a entregar los números asignados de las direcciones IP, la creación de nombre de dominio y los identificadores de los protocolos para ICANN. Todo esto la ICANN va a controlar a la IANA y esta nos entrega direcciones IP, nombre de dominio, números de puertos, etc. Todo interrelacionado. Son diferentes organizaciones, la mayoría sin lucro, que nos permiten a nosotros poder trabajar, poder desarrollarnos de manera conjunta. Ahí tenemos otras organizaciones, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, que tiene muchas normas, muchos estándares que han sacado basados en la innovación tecnológica. Tenemos la EIA, la Asociación de Industrias Electrónicas, referente al cableado electrónico, al cableado, a los conectores, a los racks. Y tenemos, por ejemplo, una combinación entre la TIA y la IA, donde tenemos ahí una norma que nos establece el manejo del cableado, cómo ponchar un cable de acuerdo a la categoría y de acuerdo también a el tipo de establecimiento donde vamos a instalar nuestras redes. Tenemos la TIA, la Asociación de Industrias, las soluciones más dedicadas a la parte de voz IP, la I2T, que es dentro del sector de normalizaciones de telecomunicaciones en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Antes esto se conocía como CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía, encargado del manejo de televisión y PTV. Y con esto podemos nosotros ya empezar a realizar unas pequeñas prácticas de laboratorio, donde es fácil investigar estándares de redes solamente haciendo uso de Internet. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros vayamos relacionando esos estándares, para qué nos sirven y cuándo podemos nosotros utilizarlo. Pero ¿por qué tener un modelo de capas? ¿Qué gano yo teniendo un modelo de capas? Bueno, nos va a ayudar a nosotros a diseñar los protocolos y determinar que funcionen cada vez de mejor manera, determinando ya cuál, a ver, la capa 1, esta función la tiene, y el modelo de red va a ser solamente la representación del funcionamiento de la red. No, el modelo no es la red en sí, pero nos va a ayudar a entender, el tener dividido en capas, cómo se puede ir administrando de acuerdo a la funcionalidad de cada una de ellas. Fomenta la competencia, ya que son productos de diferentes proveedores que pueden trabajar de manera conjunta, se interoperan. Evita que los cambios de tecnología en una capa puedan afectar hacia otras y va a proporcionar un lenguaje común para describir las funciones y las capacidades de red. Nosotros en la gráfica podemos visualizar dos modelos típicos. El modelo OSI, Interconexión de Sistemas Abiertos, que quien lo emitió fue la ISO, la Organización Internacional de Estándares, que es un modelo basado en 7 capas y que se lo utiliza, como su nombre lo dice, de referencia.
para poder entender el funcionamiento interno que se da en las comunicaciones de las redes. Y un modelo TCP/IP, que es el que estamos trabajando en la actualidad con Internet. Y vemos que la capa inferior del modelo TCP/IP, acceso a la red, tiene mucho que ver y está referenciado con la capa física y de enlace de datos. La capa de Internet se relaciona con la de red, la de transporte con transporte, mientras que las tres capas superiores del modelo OSI, sesión, presentación y aplicación, acá se unen en la capa de aplicación. Pero brevemente vamos a revisar lo que ustedes ya lo conocen. Las 7 capas del modelo OSI nosotros las tenemos, que la capa 1 describe los medios mecánicos, eléctricos, las funcionalidades que tenemos, representar, ¿cierto? A través de con cuántos voltios representa un 1, con cuántos un 0. Se encarga de todo lo que tiene que ver con los conectores, con los cables, etc. Aquí hay un PDU conocido como PIT. Y aquí tenemos dispositivos que trabajan no inteligentes, dispositivos DAN, como son los concentradores de cable hub, o los repetidores también. En la capa de enlace de datos, donde me tiene que garantizar que si yo envío un 1, me llegue un 1, proporcionan métodos para intercambiar frames de datos entre los diferentes dispositivos que tienen un medio común. En esta capa de enlace de datos tenemos un PDU conocido como trama, y aquí ya trabajan dispositivos como switch y bridge, que lo que nos ayudan es a segmentar una red de manera general. La capa 3 es la capa de red, donde tenemos como PDU ya IP, ¿cierto? Tenemos los paquetes y tenemos dispositivos que trabajan como los routers, que nos permiten proporcionar servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red entre terminales identificados, ayudándome a buscar el mejor camino o la mejor ruta. La capa de transporte, la capa 4, define los diferentes servicios que permiten segmentar, transferir y remar los datos. Me garantiza una comunicación end-to-end, y es aquí donde tenemos como PDU al segmento, ¿sí? Y luego el PDU de las 3 capas superiores, sesión, presentación y aplicación, será la data. La capa de gestión, quien va a administrar mi testigo, que va a permitir proporcionar servicios a la capa de presentación para organizar el diálogo, administrar el intercambio de datos. La capa de presentación ya manejar todo lo que es la sintaxis, la semántica, la presentación y representación de los datos para llegar al final a la capa de aplicación, donde contiene protocolos utilizados para comunicar las comunicaciones proceso a proceso, y que tiene ya una interacción más directa con el usuario. Eso en OSI. TCP/IP, en cambio, que es creado en los años 70, como lo habíamos dicho, es para interconectar redes. Un estándar abierto, ¿sí? Conocido también como modelo de Internet, que tiene solo 4 capas bien relacionadas con el del OSI, que hace un momento lo habíamos explicado. Acceso a la red, controla todo lo que tiene que ver con hardware, cuáles son los medios que están formando a nuestra red. Internet, todo lo que tiene que ver sobre ruteo. Transporte, garantizar, igual que en OSI, end-to-end, una comunicación end-to-end. Y las capas superiores, donde se van a representar los datos, más el control de codificación, el diálogo, lo que hacían las 3 capas superiores en OSI, resumidas acá en aplicación. Y ahí tenemos nosotros una referencia, por un lado OSI, por otro lado TCP/IP, y las capas con sus diferentes trabajos. A estas alturas nosotros ya podemos realizar entonces Packet Tracer en nuestro simulador, toda esta información como siempre cargada en la nube, compartida con ustedes, diferentes prácticas que se pueden desarrollar para ir entendiendo lo que hasta el momento hemos explicado. Y ahora sí, claro, las normas, los reglamentos, las reglas, tenemos que ver cómo se da la comunicación. Y decíamos que teníamos que nosotros ir encapsulando los datos. Puede ser que en un momento varios equipos, host A, host B, host C, quieran tener acceso, quieran enviar información hacia un servidor. Lo que hace, como son
mensajes grandes, dividirlos en mensajes más pequeños para poderlos transmitir a través del medio, a través de la red y poder intercalar diversas conversaciones en la red. A este proceso se le conoce como multiplexación. Pero cada uno de estos pedacitos que se están dividiendo tiene que llevar una etiqueta, un direccionamiento, un encabezado que van a permitir que al llegar al destino el receptor pueda reensamblar cada uno de estos paquetes. Si pierde un poco, una parte, solamente esa será solicitada para ser retransmitida. Habíamos dicho entonces que toda esta pila de protocolos que va agregando información de una capa a otra capa, este proceso comúnmente se lo conoce como encapsulamiento. Y están los PDU, que hace un momento les comenté cuando hablábamos y hacíamos referencia con OSI. El PDU de la capa física es el bit, de la de enlaces trama, de la de red paquete, de la de transporte de segmento y de las capas superiores datos. ¿Cómo entonces yo voy a utilizar este encapsulamiento? También les comenté que la comunicación se realiza de la capa N hacia la capa N-1 y así cada uno de estos que van dividiéndose en segmentos, ¿sí? Los datos se dividen en pequeños segmentos, los segmentos TCP se encapsulan en paquetes IP y estos paquetes IP se van a encapsular en tramas Ethernet. Entonces, desde superior, todo lo que venimos con los PDU, va la data encapsulándose con la información que va teniendo cada uno de los PDUs. El proceso de desencapsulamiento es todo lo contrario, ¿sí? Los dispositivos receptores lo utilizan para ir eliminando los encabezados de cada uno de los protocolos, ¿sí? Mientras va subiendo por cada una de las capas. Pero siempre tenemos, cuando nosotros enviamos, va a asomar aquí un direccionamiento. Dirección de origen y dirección de destino. Y aquí esto se lo maneja a nivel de capa 3. En el modelo de referencia OSI, en la capa internet del modelo TCP/IP. Vamos a tener dirección IP origen, dirección IP destino. Y aquí viene este protocolo un poco vago, como es el protocolo IP, protocolo internet, que lo único que determina es, a ver, este paquete de aquí, que me está indicando este computador, esta dirección, tiene que llegar a ese destino. Y nada más. Eso es lo que hace IP. Indicar cuál es el origen, cuál es el destino. Y luego, qué pasa en la nube entre los diferentes routers, los saltos que encontremos. Ya vamos a ver cómo son otros protocolos los encargados de esa ruta para poder llegar. ¿Y quién se encarga de eso? Es TCP. Pero bueno, tenemos las direcciones, decíamos, IP. Luego, como vamos nosotros a enviar todos estos paquetes, tienen que ir hacia la capa inferior, donde tienen tramas de enlace de datos para poder indicar que salen las mismas desde una interfaz de red hacia otra interfaz de red. Entonces, en ese trayecto, en ese camino que teníamos de IP, decíamos que íbamos a encontrar varios routers, ¿cierto?, por donde tenían que ir saltando para llegar hacia el destino. Y pues sí, ahí tenían que ir los frames de enlace de datos, tenían que ir empaquetándose para poder reenviarse hacia un destino. Pero entonces estas direcciones, que son ya direcciones MAC, la de capa de enlace, sí van a cambiar. No son como la IP, que sabía cuál es el origen y el destino. Acá, de acuerdo a cada salto, cada router va a recibir, de acuerdo a su interfaz, una dirección. Entonces, cuando sale de la NIC, la dirección MAC origen, tiene una MAC destino que no será la misma de la IP destino, sino que será la del primer salto, la del primer router. ¿Sí? Y ahora en este router tendremos otra dirección MAC origen y otra dirección MAC destino. Normalmente, la que es origen luego se convierte en destino. Y esto se da, ¿sí? Esto se da
en cada uno de los saltos. Y ahí tenemos en la gráfica el encabezado de las tramas Internet, que son de enlace de datos, y el encabezado del paquete IP en la capa de red. Es mucho más fácil. Obviamente, nosotros tenemos que ir determinando en cada uno de los saltos cuál va a ser la dirección MAC origen, cuál va a ser la dirección MAC destino. Cuando nosotros enviamos a una red remota la dirección IP de origen y de destino, ¿sí?, que representan los hosts en redes diferentes, ¿qué pasa con las direcciones MAC? El frame de enlace de datos no puede enviarse directamente al host destino. Decíamos que teníamos ahí diferentes saltos que hacer por diferentes dispositivos como router que tenemos, que ellos nos buscan la ruta para llegar a ese destino. Entonces ahí es necesario enviar un frame al gateway predeterminado, y luego el router eliminará la información recibida de la capa 2 y agregará nueva información de enlace de datos antes de reenviarla por la interfaz de salida. En un momento lo que decíamos. Tenemos entonces una MAC de origen, una MAC de destino que va a ir cambiando de acuerdo a los saltos que va dando hasta llegar al destino final. Eso nosotros podemos ir trabajándolo, ¿sí?, ya en el laboratorio. Y las herramientas que todos lo tenemos compartidas ahí en la red. Y en este momento entonces podemos resumir el capítulo que hemos explicado la forma en que las reglas facilitan la comunicación, los protocolos facilitan las comunicaciones entre un emisor y un receptor, la función que han tenido estos protocolos y las diferentes organizaciones de estandarización que nos permiten la interoperabilidad de las comunicaciones, la interconexión de los mismos, así tengan proveedores diferentes. Y por último hemos explicado la forma en que los dispositivos de una LAN acceden a los diferentes recursos de una red, sea pequeña o mediana empresa. Eso es lo que tenemos en este capítulo.